En las pistas, los gimnasios y los estadios, las mujeres mexicanas han demostrado su fuerza, talento y pasión por el deporte. En México, las atletas siguen enfrentando brechas salariales, falta de visibilidad mediática, instalaciones inadecuadas y oportunidades limitadas. La desigualdad de género en el deporte es una realidad que se vive día a día. Hoy, en Voces por la Igualdad, hablaremos de la presencia de las mujeres en el deporte, su historia, los retos a los que se han enfrentado, sus experiencias y las áreas de oportunidad en nuestro país. Acompáñanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Voces por la Igualdad. Recuerden que la diferencia nos hace iguales. Un placer estar con ustedes. Yo soy Erika Navarro y bueno, pues arrancamos con este nuevo episodio, un tema muy interesante el que vamos a platicar el día de hoy. Les recuerdo rápidamente el objetivo de este programa, que es el poder plasmar diferentes formas de pensar, diferentes perspectivas sobre la igualdad precisamente, sobre la paz, sobre la cultura de paz, que también es un término que últimamente pues está manejando bastante y se está reforzando sobre todo en las instituciones educativas y que es importante que lo apliquemos a todas las áreas. Y justamente el día de hoy tenemos un tema bien interesante que es la mujer en el deporte, cómo ha transitado a través de los años, cuáles han sido los cambios que hemos logrado tener, que a pesar de que, bueno, pudieran verse que son pocos, son pues cambios que han sido de luchas de muchísimos años, de muchísimas personas, de gente que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos que estuvieron por ahí levantando la mano y pidiendo este cambio. Así que bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de esto y para eso le quiero dar la bienvenida, antes de pasarles una capsulita informativa acerca del tema, a la maestra Irela Rangel Robledo, quien está ahorita encargada de Deporte Selectivo y Difusión aquí en el Departamento de Deportes de nuestra universidad y además, bueno, una trayectoria buenísima que ya nos platicará ella en el área deportiva, ya muchos años en este ámbito y sobre todo pues conociendo la evolución, que es lo que justamente queremos platicar el día de hoy. Bienvenida. Un gusto. Eri, ya sabes que para mí es siempre un placer estar aquí, poderlos acompañar, poder platicar de este tema que pues nos apasiona y en el que, bueno, creemos que tenemos ahí un poquito de experiencia ya de casi 2 décadas, algunos años y bueno, la verdad es que siempre es un gusto poder compartir y pues seguir ampliando, ¿no? el tema. Qué padre, y poder poner un granito de arena, ¿no? Sumar nuestro esfuerzo con información, con experiencias, con datos, para que, bueno, pues más personas puedan abrirse a estas nuevas perspectivas, justamente, que estamos buscando aquí en Voces por la Igualdad. Pero bueno, ¿te parece si vamos a ver una capsulita informativa que nos prepararon y regresamos para iniciar con la plática? Claro, me parece excelente, vamos. Según datos de ONU Mujeres recopilados en 2024, la tasa de abandono del deporte a los 14 años es 2 veces mayor en el caso de las niñas que en el de los niños debido a múltiples factores, entre los que se encuentran las expectativas sociales y la falta de inversión en programas de calidad. Asimismo, en un estudio mundial entre salarios deportivos que hizo Sporting Intelligence en 2017, demostró que en la élite deportiva las mujeres ganan menos de lo que ganan los hombres. Esta brecha refleja no solo diferencias en participación, sino también en oportunidades y apoyo. Hay iniciativas que han abierto el camino para que las oportunidades crezcan y cada vez sea menor esta desigualdad. Sin embargo, a pesar de estos avances, el reconocimiento para las mujeres deportistas aún es limitado. Algunos ejemplos de mujeres que han hecho historia en el deporte mexicano son la gimnasta Alexa Moreno, la futbolista María Eugenia Rubio, la clavadista Paola Espinosa y la atleta Ana Gabriela Guevara, entre otras. Hoy, en Voces por la Igualdad, exploraremos las barreras que aún enfrentan las mujeres en el deporte mexicano y destacamos las voces que luchan por un cambio. Porque en el juego de la igualdad,
cada voz cuenta. Bueno, pues ahí tienen un breve resumen de los temas que vamos a estar abordando el día de hoy, pues quiénes son algunas de las mujeres más destacadas, cómo les ha ido, que estábamos hablando ahorita también durante la cápsula, que ese también es un tema bien interesante. Parece que entre más brillas, más te quieren opacar, entonces bueno, pues también es un tema importante para platicar. Así que bueno, vamos con la siguiente parte de este programa, Irma, que es una selección de preguntas que nos hicieron llegar y bueno, te las damos, bueno, por parte de la producción. Más adelante vamos a hacer partícipe también al público. Excelente. Y a las redes sociales que también estuvieron por ahí participando. Y la primera, y creo que la básica, y que me gustaría sobre todo hacértela a ti por la experiencia que tienes, el tiempo que tienes en el ámbito deportivo, es cómo ha evolucionado la participación de la mujer en los deportes. Hablábamos hace ratito, antes de comenzar el programa, que hace 20 años la cosa era completamente diferente y son 20 años, o sea, parecería mucho, pero la realidad es que es muy poco y los cambios pues también han sido concisos de a poco, pero están. Y lo importante es visualizarlos y justamente me gustaría saber, claro, tú qué has visto. Híjole, no quiero ahondar mucho en ese tema, ¿no? Pero sí tenemos que partir del hecho de que el deporte es un fenómeno social muy complejo, ¿no? O sea, que involucra obviamente muchas partes, ¿no? El deportista, el espectador, el árbitro, la reglamentación, las federaciones, estas áreas administrativas, los institutos, ¿no? O sea, es un fenómeno complejo, muy complejo y que además también tenemos que ser conscientes, ¿no? De que no todos los deportes son iguales, ¿no? No es lo mismo hablar del fútbol, la Liga MX, ¿no? Que hablar de una liga profesional de voleibol italiana, ¿no? Entonces, la verdad es que el deporte es un fenómeno tan grande, tan complejo, que es, híjole, una discusión para días, ¿no? Enteros. Pero bueno, partiendo del punto en el que la práctica deportiva era exclusiva para los hombres, y lo fue así por siglos, ¿no? O sea, porque tiene que ver con un componente de fuerza, o sea, de fuerza en la que un hombre va a demostrar, ¿no? Este poderío, ¿no? Los Juegos Olímpicos antiguos pues eran esto, o sea, buscar al hombre más fuerte, al más rápido, al más ágil, ¿no? O sea, pero para los hombres, ¿no? Porque las mujeres estaban como en un punto aparte, ¿no? Entonces, son siglos, ¿no? En el que el deporte, esta práctica es exclusiva para los hombres, ¿no? Vienen los Juegos Olímpicos modernos, 1890 y algo, ¿no? Las primeras ediciones es sin mujeres, ¿no? O sea, realmente es de ustedes no caben aquí, ¿no? No hay lugar para ustedes porque no cumplen, ¿no? Con este tema, insisto, de la fuerza y de demostrar ese gran poderío, ¿no? Físico. Obviamente va avanzando, empiezan estos movimientos en los que las mujeres dicen, hey, nosotros también tenemos un espacio y nosotros también tenemos la capacidad y nosotros también tenemos las ganas de hacerlo, ¿no? Y entonces se incorpora por ahí de 1924, 26, luego soy medio mala ahí con los años exactos, pero bueno, en los años 20 se incorporan las primeras mujeres a los deportes, ¿no? Pero no a todos los deportes, ¿no? O sea, ha sido como este proceso de evolución en el que es, ok, te vamos dando ciertos espacios, ¿no? Y son pequeños, o sea, es a lo mejor en el tenis, ¿no? O sea, en el tenis, que a lo mejor tiene un componente un poquito más femenino, tal vez en el atletismo, pero poquito, ¿no? O sea, puedes correr, pero poquito, ¿no? Hecho, o sea, perdón, y empiezan todas estas limitantes. Justo en el atletismo, no recuerdo el nombre de la corredora, pero fue una mujer que se disfraza de hombre y se mete a un maratón. Claro. La descubren, obviamente, ya como a la mitad de la carrera y bueno, fue el caos porque no le querían hacer válido, pero era la única manera en la que podía competir. Claro. Entonces, ahí están ya los esfuerzos de las mujeres de que decían, bueno, ¿qué hago? No me van a dejar participar porque nada más puedo participar en tenis, por ejemplo. Pues me disfrazo. Claro. Entro, obviamente ya de ahí, bueno, se derivan ya cosas más positivas para la mujer. Claro, y empiezan estas luchas, ¿no? Y empiezan, insistimos, no esta parte en la que vas y le dices, perdón, al organizador, por favor, ¿me dejarías competir? No, sino que empiezan estas acciones afirmativas, ¿no? En las que las mujeres van ganando esos espacios un poco por la fuerza, ¿no? Sí. O sea, digo, no llegamos a otros temas, pero sí un poco arrebatándolas, ¿no? Porque obviamente el llegar y pedir por favor, pues no iba
va a funcionar, ¿no? Entonces, se empiezan a ganar estos espacios, insisto, primero en algunos deportes, ¿no? Que son socialmente, digamos, bien vistos para las mujeres, ¿no? Como lo es la natación artística, ¿no? Por ejemplo, que es un deporte como muy femenino, la gimnasia, que incluso ahí es un poco el fenómeno al revés, ¿no? Apenas los hombres empiezan a incorporarse a esos espacios, ¿no? Porque fueron pensados, digamos, de manera original para las mujeres, ¿no? Por el tipo de movimientos, por la estética, por la belleza, por un montón de factores, ¿no? Entonces, sí empieza a haber, insisto, esta apertura, pero como en ciertas cosas, ¿no? Todavía yo recuerdo, a lo mejor cuando estaba yo en la primaria, digo, no hagan muchas cuentas, ¿no? Pero fue hace más de 20 años, el fútbol era algo impensable para una mujer, ¿no? Y era así como de... Te sentabas a ver, ¿eh? O sea, te sentabas a ver a tus amigos, a tus compañeros, a tus hermanos con sus amigos en la calle. Y no te juntaban. Y te decían, no porque eres niña, ¿no? O sea, es que el fútbol no lo puedes jugar tú porque eres niña. Entonces, pues obviamente, insisto, ha habido un avance importante, no sé, si bien hubo siglos, ¿no? En el que estuvo realmente prohibido prácticamente para las mujeres hacerlo, viene esta etapa de luchas, ¿no? De luchas constantes, y llega un punto en el que sí el tema de la participación y de la paridad se da, creo que en Londres, en los Juegos Olímpicos de Londres, me parece que es ya cuando se da el 50-50 famoso, ¿no? De participación, pero hay otras muchas áreas, ¿no? Ahí a lo mejor ya ganamos en el sentido de que, bueno, las deportistas ya, ¿no? Pero como bien te señalo, hay muy pocas mujeres en puestos directivos, en federaciones, por ejemplo, hay muy pocas mujeres árbitros, ¿no? Tenemos el caso de Karen Díaz, por ejemplo, que también fue muy famosa, es egresada de esta institución, que tuvo la oportunidad de ser la primera mujer en estar pitando un mundial masculino, ¿no? Imagínate. O sea, imagínate, ¿no? O sea, el reto, exacto, y el peso, ¿no? Quiero imaginar la losa que traía esa mujer. Representante. Ajá, o sea, una losa en la espalda, ¿no? Por todo lo que ella, pues empieza a romper, ¿no? Y te digo, es esta parte en la que pues sí se dan estas luchas, creo que se ha avanzado muchísimo, sin duda, pero todavía quedan muchísimas cosas más que resolver, ¿no? Ya lo mencionaban en la cápsula, el tema de la brecha salarial es todo un tema, ¿no? Porque también debemos entender y contextualizar que el deporte es una industria y es una industria de muchos millones, muchísimos millones. En Estados Unidos simplemente, en el tema de la industria del entretenimiento, no sé si siga así actualmente, pero era Hollywood y después las ligas profesionales de fútbol, básquet, fútbol americano. O sea, el deporte es el segundo lugar, ¿no? Y es una industria que genera millones y millones de dólares, ¿no? Entonces, imagínate, ahí entra también un componente, obviamente, monetario, ¿no? Y entra un componente económico, ¿no? Que también tiene que ver con el capitalismo en el que vivimos, ¿no? Entonces, obviamente ahí mucho se pone esta parte, ¿no? De que una liga femenina no genera la misma cantidad de recursos que una liga masculina, ¿no? Y ahí tenemos que entrar también en el tema de, ok, como espectadores, ¿cómo estamos apoyando o interfiriendo o obstaculizando esto, ¿no? En Aguascalientes ha pasado un fenómeno importante, por ejemplo, el tema de Panteras, ¿no? O el tema del equipo femenil de Necaxa, de fútbol, que pues la gente se ha involucrado, ¿no? O sea, y la gente va y hay una afición importante y la Casa de las Panteras está lleno, ¿no? Cuando van las chicas, y esta parte claro que también nos ayuda a poder después exigir, ¿no? O sea, porque luego hay esta cuestión que dices, híjole, no te puedo pagar lo mismo que le pago a él, ¿no? Porque ese estadio está lleno y no está lleno, ¿no? Entonces, ya depende de otros factores. Otros factores, y ¿no? obstáculos hay, yo creo que muchísimos todavía que tenemos que brincar, pero me parece bien interesante ese fenómeno que en Aguascalientes, bueno, ya se está dando y seguramente en otros países, en otras latitudes de igual manera. Pero vamos rápidamente a una pausa, Irma, y regresamos también para las siguientes dinámicas, porque hay más preguntas de la gente y del público que nos quieren hacer. Vamos rápidamente. Muy bien.
Estamos de regreso en Voces por la Igualdad y les quiero recordar los medios de contacto. Si tienen alguna duda que le quieran hacer a Irma, alguna pregunta, con toda confianza nos pueden marcar. Estamos en el 910-7400 en la extensión 30412 o 30413 y en redes sociales también nos pueden encontrar como UATV, por ahí también nos pueden escribir si gustan y bueno, pues estamos también al pendiente de todas sus dudas y sus sugerencias porque queremos hacerlos parte de este programa y que es muy importante que conozcamos, pues ustedes que quieren saber y poderles traer esta información con los expertos. Y justamente nuestra siguiente sección, Irma, son las preguntas al público, en la que las personas de la comunidad universitaria, bueno, nos hacen llegar algunas preguntas sobre este tema, que en el caso, es el caso, de la mujer en el deporte. Así que, ¿te parece si vamos a ver la primera? Claro. Y las vamos respondiendo conforme salgan. A ver, vamos a ver qué dice la primera pregunta, que sería, se las voy a leer también yo por acá y además va a salir en la pantalla. Vamos a ver. ¿Todavía hay diferencias entre los sueldos de deportistas hombres y mujeres? Sí. Qué buena pregunta, porque justo hablábamos de que hace ciertos años era muy notorio simplemente un premio. Claro. Entre mujer y hombre variaba la cantidad, pero actualmente sigue pasando. Yo pienso que sigue pasando en menor medida, ¿no? O sea, el tema de los sueldos, sin duda, es un tema que hay que resolver, como lo veíamos, lo comentábamos antes del corte, depende de varios factores, ¿no? Pero ciertamente sí es una problemática que continúa. Yo te platicaba fuera del aire, ¿no? Que cuando yo empecé a trabajar aquí hace ya 18 años, organizábamos desde ese entonces la carrera de la Feria Universitaria, que es muy famosa y que la verdad siempre ha sido muy aceptada, ¿no? Por la gente. Y en ese entonces la premiación era diferente, o sea, eran las mismas categorías, ¿no? De 5, 10 kilómetros, los mismos distancias, ¿no? 5, 10 kilómetros, pero la premiación de los hombres era mayor. O sea, por ejemplo, para un hombre eran 1,500 pesos, es un decir, estamos en el año 2000, 1,500 pesos, y para una mujer por ese mismo recorrido eran 1,000 pesos, ¿no? Y era algo que no nos cuestionábamos, o sea, era algo que así era, ya era ¿no? O sea, era aceptado, las deportistas, ¿no? Las chicas que venían a correr lo aceptaban también como una parte de, claro, pues es que los hombres son más competitivos, hacen más esfuerzo, hacen más tal, y era algo como muy naturalizado, ¿no? O sea, que de verdad no nos generaba ningún tipo de cuestionamiento, ni a los que los organizábamos, ni a los que participaban, ni a nadie, ¿no? O sea, así era, ¿no? Que, insisto, si eso lo trasladáramos ahorita, nos meteríamos en un terrible problema, ¿no? O sea, de discriminación y de muchas cosas que, insisto, o sea, parecería mucho, ¿no? Pero en realidad sí hemos visto esos avances en cosas que antes veíamos muy naturales y que ahora sí señalamos, ¿no? Y que ahora sí decimos, hey, alto, esto no está bien, ¿no? Y tenemos que corregirlo, ¿no? Pero sin duda sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema y lo importante es que ya levantamos la mano, que eso también tiene mucho que ver. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Las redes sociales están ayudando a dar más visibilidad a las atletas? Mira, qué buena pregunta, muy acorde a la actualidad. ¿Sí está funcionando? Mira, las redes sociales están dando mucha visibilidad a muchas cosas, ¿no? O sea, las redes sociales como tal, claro que son una gran herramienta, pero creo que ya estamos en el momento en el que tenemos que empezar a ser un poquito más selectivos, ¿no? Y en el que tenemos que empezar a capacitarnos, ¿no? Para saber los contenidos que realmente nos aportan algo a los que no, ¿no? Eso de entrada. Claro que funcionan, claro que sirven, claro que han permitido dar mucha visibilidad y llegar a públicos jóvenes, ¿no? Sobre todo creo que es muy importante que se les siga dando difusión a las actividades y a todos los logros y a todo el trabajo y a todo el esfuerzo que hacen los deportistas, porque ellos se vuelven imágenes, o sea, son aspiracionales, ¿no? O sea, realmente sí, nos inspiran. Nos inspiran, ¿no? Y te inspiran y claro que dices, ok, yo no voy a ser un deportista olímpico, no, ya no me alcanza, ¿no? Pero a lo mejor sí
sí, inicio con un mejor hábito, inicio por lo menos a intentarlo, a involucrarme, a llevar a mis hijos, o sea, sí hay un acercamiento, ¿no? Y hay esta parte importantísima que es los ejemplos que tenemos, ¿no? Y obviamente, insisto, las redes sociales nos dan una cantidad tan inmensa de información y de contenidos, ¿no? Que realmente sí tenemos que ser un poquito más selectivos en ese sentido, pero sin duda, son una gran herramienta para poder llevar, insisto, esos ejemplos y esas vidas y esas aspiraciones, pues al público, sobre todo al más joven. Para visibilizarlo, claro. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué obstáculos se enfrentan las mujeres para llegar a cargos de liderazgo en el mundo deportivo? Sí. Mira, qué interesante. Ay, joder. ¿Cómo lo ves ahí? Porque a ti también te ha tocado estar en estas reuniones en donde van muchísimas personas importantes del ámbito deportivo. ¿Cómo has visto la recepción a las mujeres? ¿Qué tan difícil es poder escalar? Es muy difícil, es muy, muy difícil. La verdad es que sí, en un mundo tan dominado por los hombres, la verdad es que sí, en el tema insisto, como que en el tema de los deportistas ya estamos un poquito más parejos, ¿no? Pero hay áreas, por ejemplo, el tema del arbitraje, el tema del entrenamiento, ¿no? O sea, regularmente son entrenadores, ¿no? Las entrenadoras todavía se ven, ¿no? Como que, una entrenadora, ¿no? Porque el común es el que sea un entrenador, ¿no? El tema del área directiva es lo mismo, o sea, las áreas administrativas, directivas, es complejo, es difícil, ¿no? Sobre todo porque también aquí entra otro componente, ¿no? Que es, y no quisiera tampoco ahondar mucho, pero sí me gustaría mencionarlo, y es el tema que como mujer tienes otras cargas, ¿no? O sea, no es solamente el tema del trabajo, es que como mujer normalmente tienes cargas de la casa, de los hijos, claro, de otras cosas, ¿no? Que también, no digo que se vuelvan un obstáculo, pero que sí son un factor muchas veces para poder acceder a este tipo de cargos, ¿no? Y te digo, no es que sea exclusivamente del deporte, creo que es en general en las vidas profesionales de las mujeres, es complicado ya empezar a lidiar con todo esto, pero bueno, sí, la verdad es que sí es complejo, sí hay todavía como un poco, no bloqueo, pero sí como un tipo recelo, no sé, un machismo, exacto. Yo te comentaba, cuando yo empezaba a ir a las reuniones hace, insisto, 18 años, eran 100 hombres y éramos 3 mujeres, 4, 5 llegué a contar, ¿no? Éramos 5 mujeres con 100 hombres. Creo que la proporción en general sí se ha modificado, pero tampoco tan significativamente, ¿no? Ahorita, si yo fuera a una reunión, por ejemplo, de la Liga AVE, seríamos 50 hombres y tal vez 10, 15 mujeres, ¿no? Entonces, sigue siendo una brecha y sigue siendo un ámbito marcadamente de hombres, ¿no? Entonces, sí es difícil, sí es complicado y claro que sí hay obstáculos. Perfecto. Vamos a la pregunta número 4. ¿Cómo influyen los estereotipos de género en la participación femenina en los deportes? Es un tema interesante y más últimamente ha habido mucho, problema con estas situaciones de género, ¿no? Claro, un súper tema, también ese nos daría para hacer una serie documental, pero sí, la verdad, hay muchísimos casos, ¿no? Y hay mucha discusión y mucho debate, ¿no? En cuanto a este tema. Creo que históricamente ha afectado más a las mujeres, ¿no? Este tema, insisto, de que el fútbol no es para ellas, de que deportes como halterofilia, o sea, hay deportes que marcadamente en nuestro ideario social es como una mujer, ¿no? O sea, Soraya Jiménez, que es de las grandes glorias, ¿no?, del deporte mexicano, lo hace en un deporte que no era para mujeres, ¿no? Y además hay toda una serie ahí de cuestionamientos y de cosas, y que sí es, y si no es, y si hacemos exámenes y tal, que nos metemos en un tema y en arenas movedizas, ¿no?, muy, muy, muy complejas. Creo que se ha avanzado también en este tema porque, insisto, yo te puedo decir, mi experiencia deportiva, digamos, o sea, mi experiencia como deportista fue en el voleibol, que es un deporte de mujeres, entonces realmente yo jamás me sentí juzgada ni me sentí señalada, ¿no? Aceptada la mujer. Siempre ha sido súper aceptada, entonces yo la verdad en esa parte jamás sentí como esa discriminación, ¿no? Pero a lo mejor sí mis compañeros, ¿no? O sea, los hombres en el voleibol, la etiqueta, y perdón, no, a lo mejor esto que voy a decir no es políticamente correcto para nada, pero era así como es que si juegas voleibol eres gay, ¿no? O sea, era como igual a,
¿no? Y pasa en muchos deportes, ¿no? El tema de la gimnasia, el tema del patinaje artístico, ¿no? Y entonces creo que hay una afectación, por supuesto, por el tema de los estereotipos para hombres y para mujeres, ¿no? Marcadamente a las mujeres, pero también los hombres lo padecen, ¿no? O sea, sí hay esta onda ahí, como en el aire, ¿no? De siempre juzgar en función al deporte, al género, ¿no? Y al deporte. Y a tu orientación sexual tiene que ver con el deporte que practicas cuando es una relación que nada tiene que ver, ¿no? Entonces, sí, sin duda, está ahí todavía, insisto, también afecta a los hombres en algunos puntos, en algunos deportes. Por ejemplo, ahora la incorporación, me acordé, disculpa, de que ahora ya se integran, ¿no? Los hombres al deporte de natación artística, ¿no? Y ahora ya hay estas parejas hombre-mujer, ¿no? Que eso era impensable, insisto, hace algunos años. Sí, justo. Y que, bueno, ya se van dando, ¿no? También en el otro sentido ya se va ahí equiparando, pero sí, sin duda sigue en el aire, ¿no? Ese tema de la afectación y del estereotipo, ¿no? Siempre relacionarlo al deporte. Y creo que te va a faltar un tiempecito para que esto siga generando cambios. Es lento, pero bueno, los cambios se están viendo y eso es lo importante. Nos queda un minutito para despedir, Irma, y nos gustaría que nos dieras un mensaje a la comunidad universitaria para que se informe. Yo creo que es muy importante que se informen de manera correcta en temas, por ejemplo, como de igualdad en este caso, en los deportes, también a las mujeres que se animen. Muchas veces el miedo a ser juzgadas, a ser oprimidas, ni siquiera nos permite dar el siguiente paso. ¿Qué les dirías? Claro, sobre todo intentarlo, ¿no? Creo que esa es la parte más importante. Creo que estamos viviendo en un momento en el que tenemos muchas oportunidades, ¿no? Y creo que debemos aprovecharlas. Si bien son el fruto de muchas luchas, de muchos años, de muchas mujeres, creo que ahorita tenemos la oportunidad, ¿no? De realizar una práctica en el deporte que tú quieras, ¿no? Realmente sin sentir ese rechazo o esa parte como social. Creo que estamos en un momento histórico importante en el que podemos darnos la oportunidad de practicar cualquier deporte que les guste, ¿no? Y sobre todo eso, que lo hagan. Más allá de un tema de género, que claro que es importante, es también el tema de que el deporte y la práctica es un derecho humano, o sea, todos deberíamos tener acceso a él, ¿no? Por un tema de salud, de identidad, es una herramienta maravillosa para desarrollar la cultura de la paz, ¿no? O sea, de verdad, el deporte tiene un montón de bondades, un montón de aplicaciones, ¿no? Y creo que sí, si todos nos acercáramos, independientemente si somos niños, hombres, mujeres, ancianos, no importa, incluso el tema del deporte adaptado es otro súper tema, pero que tengamos esa oportunidad, ¿no? Como personas, o sea, acerquémonos. Muchísimas gracias, Irma. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, creo que dejamos por ahí un granito de arena. Gracias por habernos acompañado. Un gusto como siempre. Hasta pronto y nos vemos en la próxima emisión.